Hola a todos, muy buen día, bienvenidos a este nuevo capítulo de Cafecito Empresarial. Hoy vamos a tener un invitado muy especial, pero antes de presentar a nuestro invitado, quiero invitar a Cele, a nuestra Cele que nos acompañe. Cele, ¿estás por ahí? Sí, Mari, acá estoy. ¿Cómo andás, Mari? Muy bien, Cele, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo está todo? Qué lindo episodio que vamos a tener hoy, ¿eh? Una cosa muy interesante. Sí, hoy tenemos a nuestro CEO en nuestro episodio. Vamos a hablar de temas muy interesantes con él. Antes de decirle que entre, lo quiero presentar. Hoy tenemos a Javier Sánchez con nosotros. Javier es consultor en transformación con más de 18 años de experiencia logrando el crecimiento de equipos y líderes empresariales en América Latina y Estados Unidos. Ha trabajado en los procesos de transformación de PepsiCo, Banco del Pacífico, Seguro Pacíficos, Banco Banes, Banco ICBC, Experian, Telefónica y Technologies, entre otros. Pues además es nuestro líder, es nuestro CEO, es nuestro amigo, y pues el tema que nos trae hoy es cómo la volatilidad del entorno está obligando a las empresas a cambiar su visión y la forma de plantear su estrategia. Hola Javi, ¿cómo estás? Hola chicas, muy buenos días, ¿cómo se encuentran ustedes? Muy bien. Hola Javi. Contento de esta invitación y bueno, esperar que estos 30 minuticos sean de mucho valor para las personas que nos ven o nos escuchan y bueno, aquí para continuar la conversación con ustedes. Sí, bueno, hoy está interesante el tema y bueno, ojalá nos rinda el tiempo porque generalmente cuando tenemos confianza con el invitado no nos rinde. Vamos a ver que sea de valor. Voy a arrancar yo, Javi, con la primera pregunta para ver qué nos podés contar. ¿Cuál crees vos que es el principal valor que puede aportar un área financiera en una organización ágil? Vale, Celi, pues yo creo que es un gran desafío esta conversación en temas de estrategia, porque el unir la estrategia de la organización, la visión de la misma, la gestión financiera y la estructura de la organización, creo que es un gran desafío. Ahora, creo que definitivamente en un proceso de transformación o de cambio en una organización, yo podría decir que el combustible de las iniciativas de transformación está en el poder materializar los beneficios. Sí, es así, digamos, un poco fuera del romanticismo del encontrar esas mejores formas de hacer las cosas, pues las estamos buscando para obtener beneficios como organizaciones, ¿no? Ese es un punto importante. Y la gestión financiera en este caso, pues para las organizaciones con ánimo de lucro, que son gran parte de las cuales acompañamos, ¿cierto? Pues basan justo en la gestión financiera, digamos que el llevar esas prácticas para lograr que la organización pueda obtener los mejores beneficios, ¿vale? Creo que la gestión financiera en una organización pasa de ser un rol de control del gasto y de la inversión a ser un área súper estratégica en cómo, digamos, obtenemos el mayor beneficio llevando una gestión estratégica financiera al portafolio, digamos, de la organización, ¿no? Ese es un punto importante, o sea, tiene un rol súper importante en lo que es la generación del ingreso o lograr materializar eficiencias en la organización, ¿no? Entonces, digamos que ese es un punto muy importante. Yo veo tres responsabilidades de una gestión financiera apalancando una estrategia de transformación. La primera de ellas está en la creación o el soporte o el desafiar los casos de negocio que están planteando la organización, ¿cierto? Sí, son las personas que mejor conocen como el arte de creación de estas estructuras de costos, ¿no? Y también de entender como la forma de capitalizar ese valor. Entonces, ese es el paso número uno y es entender y desafiar, cuestionar las iniciativas que están planteadas en los diferentes portafolios de la organización para favorecer que las premisas sobre las cuales estén planteadas pues tengan una forma, digamos, financiera para poder traer o capitalizar ese valor, ¿vale? Ese es un punto número uno. Punto número dos está en el control, sí, de la ejecución presupuestal,
o del gasto y demás, y la inversión, pero desde una perspectiva de valor. O sea, no solo desde el área que controla el gasto, sino una área de que más bien favorece el valor que se va, digamos, distribuyendo en las inversiones y en los gastos que vamos generando. Entonces, si hay un rol de control, pero más que control es de, no sé, de facilitación o de favorecer que la ejecución misma está respondiendo con mejores formas de capitalizar el valor de la organización. Y la tercera está, por supuesto, en la realización de beneficios. Y es que una vez las iniciativas pasan por un proceso en el ciclo de construcción a que ya son operativas y que van teniendo sus incrementos de valor en el mercado, pues la gestión financiera nos da esa perspectiva para ir entendiendo temas de amortización, ¿no? Temas de lo que llamaríamos el retorno de inversión o el payback, ¿cierto? Indicadores financieros que nos permiten entender el impacto, pues, y la relevancia que está teniendo una iniciativa ya puesta en el mercado y ahí ir validando un poco las hipótesis de esa generación de esos ingresos, ¿vale? Principalmente diría que eso es como lo que veo muy relevante en la gestión financiera. Yo tengo una pregunta que creo que pues ya la contestaste en parte, pero quisiera como preguntarte en qué medida la integración temprana de estas perspectivas financieras que estás hablando, ¿sí?, ha contribuido al diseño y al desarrollo efectivo de esos procesos, de los procesos de transformación donde estamos. No, total. Y sin ser, digamos, reiterativo, pero la participación temprana es fundamental porque aquí hay que entender una parte y es que las organizaciones están generando un movimiento de ser proyectizadas a ser más enfocadas en productos, ¿no? Ese movimiento de project to product. Y en ese movimiento hay que entender que el producto pues tiene un ciclo de vida y que la gestión financiera participa en todo el ciclo de vida, ¿cierto? Entendiendo desde que es una idea escueta, pero desde ahí entregando una perspectiva diferente de cuál podría ser la forma de monetizar, ¿no? Cuáles son de esos incrementos de valor planteados en la hipótesis del negocio, ¿cierto? ¿Cuáles son los mecanismos y las variables, las métricas de desempeño financieras que nos pueden ayudar a ir identificando si vamos, digamos que acotando las brechas de oportunidad que vimos en el mercado con las iniciativas? Entonces, es súper relevante por ese movimiento que estamos teniendo hacia volvernos organizaciones más enfocadas en productos y gestionar un ciclo de vida completo. Entonces, finanzas, pues está desde el principio y acompaña todo el ciclo de vida, de hecho, hasta lo decía ahorita, hasta la parte operativa donde estamos validando efectivamente que sí estamos generando un impacto sorprendente, porque en algunas organizaciones, y pues sin mencionar nombres, pero en una donde también acompañamos, antes de este proceso de transformación, cerca del 95% de las iniciativas no tenían un caso de negocio soportado en variables financieras, ¿no? O sea, había una inversión en CAPEX y en OPEX importante donde no había un análisis profundo de cuáles son las métricas y qué hipótesis y cuáles son como la distribución de las inversiones y de alguna manera ese planteamiento de puntos de equilibrio y demás que permitiera entender, ¿cierto?, que justificar una inversión. Entonces es una amplia la brecha que hay y sí debe ser continuo desde el principio, entendiendo que lo que estamos llevando es un ciclo de vida. El objetivo es lograr valor, ¿vale? Y hacerlo en el tiempo más corto, y para eso necesitamos apalancarnos en expertos digamos, del entendimiento de las variables financieras, que de alguna manera eso refleja un poco el entendimiento de las variables de valor para la organización, ¿no? Eso es un punto importante. Javi, ahí me quedo pensando, ¿no? Con estos cambios que vos decís que están existiendo en las organizaciones, tanta volatilidad que existe hoy, ¿qué considerás vos que son esos 3 pilares básicos? Digo 3 porque siempre hablamos, ¿no?, de tratar de identificar el top 3, ¿no? De cuáles son esos pilares básicos que una organización se debe apoyar para iniciar un proceso de transformación. Vale, yo creo que un punto muy importante ahí y es en relación a lo que es la estrategia. Vamos a ver que la transformación responde a varias cosas, y es, primero, desde el no planteamiento de la estrategia, hay grandes cambios, ¿sí? Hay grandes cambios en el sentido de que la organización, digamos que típicamente ha concebido la estrategia como algo, como un software. La estrategia o el plan estratégico es un software que instalas en un hardware que son las personas, ¿no? Y entonces
ese es un poco como el tipo de enfoque que están teniendo las organizaciones. Y hay algún punto muy importante, y es porque uno de los componentes principales o pilares es entender que la estrategia o que la estructura misma es estrategia. O sea, entender que la forma en la cual la organización se organiza es materializar su estrategia, ¿vale? Aquí un poco entender es que desde la forma en la cual la organización se organiza para favorecer la colaboración, ¿cierto? Para que haya mayor fluidez organizacional, es una de las formas de materializar, digamos, que el planteamiento es lo que es su estrategia, ¿sí? Entonces, yo creo que uno de los elementos importantes es ese, ¿no? El reconocer su estructura respondiendo hacia una estrategia del negocio, ¿vale? Yo creo que hay un punto importante y es, digamos, destacar que en ese reconocimiento hay algunas preguntas existenciales de la organización, ¿no? O sea, identificar temas como cuál es mi propuesta de valor, por qué soy competitivo, ¿no? Cuáles son como mi ventaja competitiva, hacia dónde estoy enfocado como en mi mercado, quiénes son mis clientes y demás. Entonces, pondría que uno de los puntos es, de hecho, es el tema de cuestionarte como organización, tener una estructura que vayas orquestando en relación a justo lo que estás persiguiendo como organización. Ese es un punto también muy importante. Y creo que otro es el ir, digamos que llevando, ir midiendo y entendiendo cómo tú como organización, pues eso que planteaste, ¿no? Que en algún momento fueron esas preguntas difíciles de tu estrategia, que lo materializaste en una estructura que daba respuesta a ello, ¿cierto? Cómo tú vas midiendo y vas entendiendo. Entonces yo creo que esos son tres temas que creía que son muy relevantes para pensar en un proceso de transformación que no sea superficial, ¿no? O sea, aquí cuando hablamos de transformación, de hecho nos lleva como algo muy, muy medular, ¿no? Muy desde adentro, muy que duele un poco, ¿no? Y ahí es donde viene el tema de existencialismo, entender bien el negocio y la perspectiva, integrar una estructura, ¿no? Y desde ahí ir entendiendo cómo medimos el valor, ¿no? Y cómo vamos midiendo que las cosas se van moviendo como hacia donde esperamos que se movieran con el planteamiento, ¿no? Javi, en ese sentido que estamos hablando, pues, de cómo en ese proceso de transformación se mueve la estructura, ¿no? Y en retrospectiva a los procesos de transformación, ¿cómo se han medido los cambios en la estructura organizativa en términos de impacto financiero y alineación con los objetivos de la transformación? Es un punto importante porque claro, o sea, digamos que mucho en la corriente de transformación, muchas organizaciones lo interpretan o lo han llevado más desde el punto de vista de la moda, ¿no? Desde la moda de que hay que formar equipos y eres ágil porque tienes muchos equipos ágiles, tienes trenes y haces PI de 2,000 personas. Y yo creo que hay un punto también muy importante para desafiar y es justo el cómo nosotros medimos el avance del proceso, ¿no? Creo que estás diciendo. O sea, yo creo que hay un punto importante y es que, a ver, la estructura, como decíamos, responde a una estrategia como organización, ¿no? Es uno de los cómo mismos para hacer estrategia, ¿no? Por la forma en la cual te organizas, porque esa organización puede favorecer que hayan menos desperdicios, que haya una fluidez organizacional, ¿no? Que puedas avanzar de una manera muy rápida en virtud de lo que quieres lograr, ¿no? Entender bien el cliente, entonces te va a permitir decir, si mi cliente está en segmento específico y yo quiero ser muy rápido hacia el cliente, pues mi organización definitivamente tiene que responder como al objetivo que quiero atacar en ese segmento, de ese nicho de mercado, ¿no? Entonces, creo que ese es un punto, digamos, importante. Ahora, ¿cómo mides ese impacto? ¿No? Sin que sea algo cosmético. Yo creo que, y lo que nosotros vemos es que hay diferentes tipos de métricas, algunas comportamentales. O sea, lo primero es entender eso, ¿no? Que la estructura se cambia en respuesta a una estrategia que tiene que ser flexible y adaptable para movilizar personas hacia objetivos, ¿no? Y eso impacta, digamos que directa e indirectamente diferentes variables, algunas comportamentales. Tú puedes medir temas como, o sea, como clima, como el engagement de las personas, ¿no? El compromiso. Desde el tema comportamental. ¿Por qué? Porque, claro, si nosotros estamos persiguiendo el mismo objetivo, ¿cierto? Y estamos trabajando juntos y favorecemos la forma en la cual nos colaboramos,
Eso claramente va a favorecer digamos, el engagement, ¿no? El propósito mismo de las personas. ¿Qué pasa si estamos en áreas similares donde nos comunicamos por un correo electrónico y tickets y tratamos de entregar un resultado hacia un cliente, pero tratando como de jugar un poco contra la corriente? Eso estresa, no hay trabajo de equipo, o sea, hay otros factores asociados. Entonces, yo creo que primero hay variables comportamentales que se ven afectadas, lo que decía en temas de clima, NPS, engagement. Hay otras que son más de performance, porque al trabajar juntos y cuando la estructura responde a esa estrategia y es la fluidez natural para entrega de la propuesta de valor hacia el mercado, tenemos variables como eficiencia del flujo para el trabajo del equipo. O sea, vamos más rápido, definitivamente, ¿cierto? Porque podemos colaborar, trabajamos, digamos, como un equipo de alto desempeño. Hay temas también de reducción de desperdicios. Es sorprendente la cantidad de ineficiencias organizacionales con las cuales están conviviendo y asimismo dando los resultados que están dando muchas organizaciones. O sea, hay una altísima oportunidad de reducir esos desperdicios en temas de bloqueos, en temas de tiempos de espera que se tienen entre áreas y demás, ¿no? Entonces, eso definitivamente contribuye en un segundo grupo de variables que son las de desempeño, que nos permitiría tener como una organización mucho más fluida, ¿no? Mucho más articulada y eficiente, pues, para poder entregar los resultados. Y lo tercero son resultados de impacto, o sea, variables más asociadas a, bueno, si la gente se comunica de esa manera, si estamos enfocados en la estructura hacia un objetivo que es el que estamos persiguiendo, definitivamente hay variables como financieras, como retorno de inversión, payback, ¿cierto? Entender cuáles son los ingresos o eficiencias que estamos generando, aprendizaje, o sea, hay otras formas, ¿no? De hecho, en el ciclo de vida del producto, las variables mismas de medición del valor van cambiando en virtud al tipo de iniciativa y al nivel de madurez que tengan dentro de su ciclo de vida. Entonces, pero en principio hay variables de resultados que nos permiten ver si mis hipótesis de objetivos que yo estaba buscando se están consiguiendo, ¿no? Porque favorece la forma en la cual nos estamos organizando. Hay un punto importante y es entender que lo que encontramos en las organizaciones es antes de un proceso de estos de transformaciones que tienen o muy poca información o tienen mucha, pero responder la pregunta de qué tan eficientes y efectivos estamos siendo es súper difícil, ¿cierto? O encontramos que es súper difícil como contestarlas con mucha efectividad. Entonces, por eso, digamos que creemos que hay un impacto directo e indirecto en la estructura hacia el logro de las variables antes mencionadas. Lo importante es como entender como esta relación que hay entre la forma como te organizas, el resultado que buscas, ¿no? Y desde ahí, pues, ir midiendo estas variables, ¿no? A ver, ¿qué impacto va generando? Qué interesante esto que dijiste, porque me quedé pensando que a veces no sabes qué es peor, si tener mucha información y no saber cómo leerla o no tener, y por lo menos identificar qué querés saber, ¿no? Qué querés conocer. Sí, es un tema. A veces es como que es todo un tema. Y ¿sabes con otro tema que me quedé pensando, que me pareció súper rupturista, que mencionaste al inicio? Vos dijiste algo como, es que en realidad nosotros creemos que implementar un proceso de transformación es habilitar muchos trenes, tener muchos equipos. ¿Por qué vos creés que la gente tiende a buscar, a simplificar, ¿no? La agilidad a través de eso? ¿Por qué nos pasa eso? Yo creo algo, y justo lo conectaría con los temas de estrategia emergente, que eran de los temas que traíamos también acá. Yo creo que en este entorno tan volátil, incierto, complejo, ambiguo, Bani, Buca o demás, las organizaciones se han visto de alguna manera desafiadas a cuestionarse existencialmente. Vamos a partir, digamos, de ahí. Y cuando hablo de cuestionarse existencialmente es sobre el propósito, sobre el ver cómo rediseñamos la forma en la cual operan como organizaciones. Yo creo que hay un punto muy importante, es entender que desde ahí parte como una estrategia emergente como organización, desde cuestionarse temas existenciales, ¿no? de cómo gano, ¿cierto? ¿Cuál es la mejor posición para esta organización para poder, digamos, que ir en ese mercado, de cuál es quién es mi cliente y demás, ¿vale? Entonces yo creo que partamos de ahí, y es decir que estrategia es tomar decisiones, decía Peter Drucker, ¿no? Y esa es como la explicación, digamos, que me parece súper poderosa, y es tomar decisiones. Y las decisiones existenciales, solo pregúntalo en tema personal, ¿sí?
cuestan, ¿no? O sea, el que la organización llegue a partir desde, o sea, voy a decirlo así, el parir una decisión estratégica relevante que cambie el rumbo de una organización y que, ¿cierto?, emerjan nuevas formas para ganar digamos que la posición del mercado, requiere que hayan decisiones difíciles. Y esas decisiones difíciles llevan a la organización a hacer ese tipo de preguntas existenciales. Y es la única forma, por lo menos que conozco, para poder orientar un proceso de transformación que vaya desde adentro hacia afuera como organización. ¿Sí? Entonces, un poco dirigiendo hacia tu pregunta, lo que quisiera como recargar es que esas hard decisions como organización son las que llevan a cambios trascendentales en la forma en la cual se estructura, ¿cierto? Organiza a su gente, busca un objetivo, ¿no? Y son cosas que, en mi parecer, creo que hay una gran brecha de las organizaciones para tomar ese tipo de decisiones. Son complejas, son difíciles, políticamente, ¿cierto? Se ven muchos temas ahí. Entonces es más fácil, a tu pregunta, es más fácil tener métricas o indicadores de evolución de un proceso ágil como cuánta cantidad de número de equipos que están por value stream o, ¿cierto? Que son algunas métricas cosméticas, o ir a ver cuánto impacto están generando como organización, ¿no? Si estoy ganando y no estoy ganando. Si hay negocios donde yo planteé estrategias y no están siendo rentables, ¿cierto? Ver cómo estoy ganando dentro del mercado, porque eso acarrea decisiones difíciles como organización. Entonces yo creo que un poco el planteamiento es ese. Creo que hay un libro bien interesante que la verdad me ha conectado mucho, que es la estrategia emergente de Alejandro Salazar, y habla mucho en esa línea. Habla, de hecho es sorprendente porque Peter Drucker ya en el año 54, solo imagínense, hace casi 120 años, hace ¿cuánto es? No sé, 70 años. Desde ese momento ya Peter Drucker nos estaba diciendo que hay una crisis en management. En el libro de Practice of Management nos hablaba que le preocupa que la planeación estratégica se está yendo en un sentido más predictivo y más del control, más que entender que no tiene en cuenta la incertidumbre y la rapidez de cambios en el mercado, ¿no? Y entonces es un punto importante, es partir justo de ese entendimiento a ver, muchos de los modelos de gestión que estamos teniendo hoy en la parte estratégica, si van a ver, de hecho si Peter Drucker estuviera vivo hoy y cogería su escrito de Practice of Management, se sorprendería porque sus palabras son absolutamente vigentes 70 años después, ¿sí? Casi 70 años después, donde la forma en la cual hoy hacemos management en planeaciones estratégicas anuales con una perspectiva determinística, ¿no? Predictiva, donde el budget anual con 5 o 6 meses atrás, todo el mundo corriendo a hacer presupuestos que a la larga, ¿cierto?, terminan desfavoreciendo decisiones de cambios de alcance que pueden favorecer al mercado. Entonces eso es como una digamos que complejidad ahí para tomar decisiones, pocas decisiones difíciles, ¿sí? Vamos a una planeación estratégica y quiero preguntarle que las organizaciones que han ido se pregunten cuántas de esas planeaciones estratégicas han salido con decisiones difíciles de cerrar una línea de un producto, ¿cierto? O un cambio radical en una estructura de la organización. Típicamente llevamos la mentalidad de traer un software que es los planes estratégicos hacia el hardware, que son la organización, las personas, y creemos que es la forma de llevar la estrategia. Entonces, yo creo que ese es un gran desafío que tenemos en traer a un entorno más volátil y cambiante, que desde el 54 Drucker está diciendo, oiga, cuidado que el proceso de operación estratégica debe ser más continuo, más de inspección y adaptación, ¿no? De hecho, era muy futurista en ese momento, también hablando de hoy lo que estamos viendo, pero es entender un poco esa dinámica. Definitivamente las organizaciones se quedaron rezagadas en ese espíritu, ¿sí? Hoy en día seguimos haciendo lo mismo que se estaba haciendo, ¿vale? Y evitando los hard decisions que se debería tomar en una planeación estratégica, porque estrategia es igual a tomar decisiones, y las decisiones son difíciles, que cambian el rumbo. Esas decisiones no las estamos tomando y nos queda más fácil llevar métricas, digamos, más, digamos, cosméticas de avance en la transformación, no de temas existenciales y
digamos, difíciles frente a resultados, impacto, valor, cambios de estructuras, desaparecer líneas de producto, desaparecer iniciativas, fusionar áreas, en fin, o sea, ese es un poco como el planteamiento. Te escuchaba y pues tú dices que Drucker desde el 54 estaba como advirtiendo todo esto. Si bien las organizaciones no han cambiado, en el 2019 la pandemia y les dio un golpe. Yo siento que como que les dio un golpe porque les dijo, piensa, ¿qué estás haciendo? Piensa diferente, tienes que adaptarte a la situación que está pasando. Entonces, esto va muy de la mano lo que estamos hablando, de esas conversaciones difíciles, de tener esa estrategia emergente, ¿no? En este contexto, ¿cómo los líderes financieros y pues otros líderes claves de la organización han contribuido o han colaborado para garantizar esos ajustes estructurales que de alguna forma sean coherentes con los objetivos de la organización, coherentes con esas decisiones difíciles que estamos hablando y también sean coherentes con la necesidad de adaptación que se está dando en el entorno? Porque eso fue lo que pasó en la pandemia, o sea, nadie estaba preparado para eso, pero te tuviste que adaptar, tuviste que tomar esas decisiones difíciles, pero porque te viste obligado, ¿no? Pero no necesariamente eso sigue pasando en las organizaciones ahora, ¿no? Entonces, ¿cómo los líderes, de alguna forma, hablando de los financieros, porque comenzamos la conversación hablando de ese tema, pero también cómo los demás líderes de la organización han contribuido a este cambio de pensamiento, ¿no? Bueno, mira, definitivamente en pandemia, pospandemia, pues se aceleraron muchos procesos, ¿no? Y se rompieron muchos paradigmas. Ahora, es sorprendente que la inercia en muchos contextos, muchos dijeron, pero parece que no ha pasado ninguna pandemia. Volvimos rápidamente a ciertos temas, ¿no? Y es parte como del cambio de los hábitos organizacionales. Si bien hubo un impacto importante, procesos como la planeación estratégica siguen estando en la época de los dinosaurios. Ese es un punto importante. ¿Sí? O sea, ¿por qué hay poder, dinero, cierto? No sé, estabilidad, digámoslo así, desde esa perspectiva de estoy quieto, no me muevan, porque hay cambios, ¿cierto? Entonces, si bien hubo digamos que un primer llamado de despertarnos, el wake up call, creo que la organización, por la forma en la cual están estructuradas, volvieron de cierta manera a una inercia, ¿no? O sea, muchas decisiones se aceleraron ahí y claro, cuando tienes que, digamos que priorizar decisiones de supervivencia en muchas de estas, pues ahí es donde emerge de cierta manera como esos hard decisions que son parte de la estrategia de la organización, ¿no? Eso, si bien hubo un impacto, lo que nos hemos encontrado es que muy pocas mantuvieron ese espíritu de seguirse cuestionando y tomando decisiones como si estuviésemos en una economía de guerra. Un poco el tema es vivir como en un entorno de crisis constante. Es positivo, ¿cierto? Es positivo en virtud de que no te relajes frente a la abundancia, sino que entiendas que hay restricciones y cómo construyes sobre restricciones es fundamental. Entonces, ejemplo de esos, vamos a ver un plan estratégico, vamos a ver la forma en la cual se interactúan estos roles que comentas, ¿cierto? Un CFO, ¿cierto? People, o sea, se aceleraron cosas, pero todavía hay temas, vamos a decirlo así, de existenciales y de alineación que hay una brecha muy importante, ¿sí? O sea, lo que estamos viendo es que sí está pasando que los CFOs cada vez más están pasando de ese rol de control a un rol de habilitador, ¿no? Ese es un punto importante, de habilitador estratégico para el valor, pero están entendiendo como ese nuevo rol del CFO. Eso está pasando. People también está entendiendo que el proceso de transformación se centra y es en personas y está asumiendo también un rol más de, no, es que yo contrato y recluto y tal, yo desarrollo gente, yo atraigo el mejor talento atraigo y mantengo y motivo el mejor talento. Entonces también creo que poco a poco hay espíritus, de hecho hemos venido acompañando desde ya las áreas de finanzas, de people,
¿cierto? De marketing, de ventas. Cada área se está transformando, digamos, internamente en virtud de que la transformación como organización digamos que es un camino necesario, pero creo que todavía hay decisiones difíciles que hay que tomar en esas áreas en virtud de cambios de estructura, planes de crecimiento y carrera, bonificaciones, ¿cierto? Y todo lo que es beneficios, bonificaciones y demás, que todavía está costando un montón, ¿vale? Ese es un punto importante. O sea, creo que todavía hay un camino para recorrer. En ese sentido, fue un llamado de despertar en esa pospandemia, pero creo que todavía nos toca recorrer un camino importante buscando que la organización no vea al partido jugando desde cada una de su área, sino jugando desde cuál es el partido que queremos ganar, ¿no? Y para que ganemos todo el partido, los roles es como que van cambiando, ¿no? Y ese es una, digamos, una capacidad de la organización que es un desafío, ¿no? Es un desafío el generar un cambio individual, entendiendo que muchos de los procesos de evolución que han tenido esos líderes ahí han evolucionado mucho en un proceso, digamos que en un modelo de crecimiento muy, digamos que orientado hacia lo individual en muchos casos, ¿no? No tanto en lo colectivo. Entonces sí creo que hay un desafío importante, colaboración desde el liderazgo y desde ahí cómo lo llevas hacia toda la organización, ¿no? Javi. Sí, ese despertar que no sea temporal, sino que me mantenga despierto, ¿no? No vuelva al piloto automático de antes. Perdón. No. Dale. No, que lo importante ahí en ese despertar es el renunciar a algunas cosas, ¿no? Por otras más. Sí. Renunciar al placer inmediato, que puede dar como el gusto del placer, el placer del poder inmediato, de yo tener un cargo, tener tantas personas a cargo, por un gusto más estratégico y trascendental, que es el lograr que como un todo la organización pueda dar un impacto, ¿no? Entonces esa es una decisión que muy pocos líderes están dispuestos a tomar hoy. Javi, me toca hacer la mala de la película. ¿Por qué? ¿Por qué me toca? ¿Ves? Pero llegamos a nuestros 30 minutos de episodio. Realmente escucharte es algo que enriquece, ¿no? Que nutre, que te llena de información, que te despierta la reflexión, ¿no? Porque fuiste recorriendo distintos conceptos que si uno va prestando atención, invitás a repreguntar, ¿no? Invitás a reflexionar y a seguir ahondando un poco más. Pero bueno, llegamos hasta el final. Así que yo te quiero agradecer por compartir toda tu experiencia con nosotras, agradecerle al público. Somos Celeste Agostino y mi compañera Mariela Ordóñez, ¿sí? Recordarles nuestras redes. En LinkedIn nos pueden encontrar como Intec, en Facebook e Instagram como Intec-Agile, en YouTube Intec 5139. Recuerden que pueden revivir todos nuestros episodios en Spotify, ¿sí? Esto lo pueden ir escuchando en el auto en cualquier momento, así que en cualquier momento pueden revivirlo. Y bueno, somos Intec y en Intec creemos que verdaderamente hay mejores formas de hacer las cosas. Gracias, Javi. No, a ustedes, chicas, un abrazo. Gracias. Un abrazo. Bye.